Hola, buenas tardes nuevamente. Mucho gusto que estén aquí todavía en el curso, sacándole el máximo provecho posible. A continuación me tocó un tema interesante que es retos en la ablación del flúter perimitral. El flúter perimitral es una arritmia que es frecuente en pacientes posablación de fibrilación auricular o que han tenido algún tipo de cirugía cardíaca a nivel del atrio izquierdo. Electrocardiográficamente lo identificamos por la presencia de ondas F que son positivas en V1 y en derivadas de miembros pueden tener algún otro tipo de morfología y es una arritmia de difícil control farmacológico, muy persistente que puede llevar a inclusive a taquicardiomiopatía. Y para manejarla es importantísimo conocer los reparos anatómicos del atrio izquierdo. Sabemos que pueden haber, o lo usual es que existan 4 venas pulmonares, pero pueden haber variantes anatómicas, troncos comunes, entre otras variantes. Y también conocer la histología de la aurícula izquierda, puesto que la aurícula izquierda está formada por haces de fibras miocárdicas que discurren en distintos sentidos y esto va a explicar lo que más adelante yo les voy a mostrar en cuanto al bloqueo del istmo mitral. Existe sobre todo el septo el fascículo septopulmonar que bordea toda la parte posterior de aurícula izquierda. Entonces debemos tener presente estas estructuras al momento de realizar la ablación. Ya Mario nos explicó temprano la maniobra de encarrilamiento. Encarrilar no es otra cosa que estimular un poquito más rápido que el circuito de la taquicardia al cual estamos estudiando. Si yo tengo una taquicardia que va a 200 latidos por minuto, pues le estimularé a 210 latidos por minuto o 220 latidos por minuto. Y nosotros los electrofisiólogos en sala lo hablamos en milisegundos. Pero el mensaje es ese, estimular un poco más rápido que la taquicardia que estamos estudiando. Y aquí les muestro un artículo ya antiguo en donde se demuestra que el encarrilamiento desde seno coronario distal, una estructura que está muy en la parte izquierda del corazón, pues hace diagnóstico prácticamente electrofisiológico de flúter perimitral con altos porcentajes de sensibilidad y especificidad. Es por ello que el seno coronario es una herramienta muy importante para nosotros los electrofisiólogos y si tenemos dudas podemos encarrilar del dipolo distal y ver si es que está cerca ahí el circuito de la taquicardia. Como les comenté, el flúter perimitral suele ocurrir en la gran mayoría de casos en pacientes posablación de fibrilación auricular. Todo lo que hemos visto en la mañana, todas las líneas de ablación que creamos, los distintos abordajes que se hace, todas estas líneas pueden ser proarritmogénicas. En este estudio, por ejemplo, de 78 pacientes posablación de fibrilación auricular, hubieron 155 taquicardias auriculares, siendo la mayoría de ellas reentradas, es decir, un circuito sin fin alrededor de un obstáculo. Y en la gran mayoría de ellas macro reentradas y en el 87% de los casos provenientes de la aurícula izquierda. Aquí hay un mapa, ya tiene algunos años, ya no solo los mapas así, los hacemos de mayor definición, pero vean cómo hay un gap de conducción a nivel del círculo que pretende aislar las venas pulmonares y este gap predispone a que ahí se forme un istmo crítico y permita la aparición de un flúter auricular. En este estudio se encontró que habían varios tipos de reentradas a nivel del atrio izquierdo en pacientes posablación de fibrilación auricular y las podemos abordar con radiofrecuencia de forma exitosa. Ahora bien, existe también flúter perimitral en pacientes que no tienen antecedente de ablación de fibrilación auricular, pero esto es muy raro. Aquí hay una serie de 6 pacientes que tenían flúter perimitral, sin embargo, nunca se les había hecho ningún tipo de procedimiento a nivel del atrio izquierdo. ¿Cuál fue lo común? Que todos los pacientes tenían una cicatriz en la pared anterior de la aurícula izquierda, muchas veces idiopática, muchas veces secuela de miocarditis, muchas veces asociados a miocardiopatía hipertrófica, pero siempre prestemos atención a que si el paciente tiene ausencia del antecedente de ablación de fibrilación auricular, pues quizás tenga alguna cicatriz de etiología a determinar en la pared anterior
de la aurícula izquierda. Pero esto no es lo común. Lo común es que el paciente tenga una ablación previa de fibrilación auricular. Y aquí les muestro un mapa de activación del atrio izquierdo. Vemos cómo hay un frente de onda que discurre alrededor de la aurícula izquierda en sentido antihorario y que pasa por una zona estrecha, justamente está ahí donde está ese punto rojo, que es el espacio entre la vena pulmonar inferior izquierda y el anillo mitral, espacio conocido como istmo mitral. Entonces parece que está claro, si esa es la zona más estrecha, pues apliquemos puntos de radiofrecuencia ahí para poder eliminar la taquicardia. Y es lo que aquí en estas imágenes que me compartió el doctor López Cabanillas de Argentina, vemos cómo durante la aplicación de radiofrecuencia a este nivel la arritmia va a parar. Obviamente que hay que hacer un diagnóstico electrofisiológico, ya hemos hablado de la maniobra de encarrilamiento, y también apoyarnos como una vaina, como vemos en este instante, y a medida que vamos creando las lesiones de radiofrecuencia, pues ahí ven cómo la arritmia está intermitente hasta que llega un momento en que ya la arritmia cesa por completo. A veces no es necesario completar la línea, pero sabemos que ese es el abordaje más común, ahí está en sinusal, en algunos latidos, más común para manejar el flúter perimitral. Una vez creada la línea tenemos que comprobarlo eléctricamente, no nos podemos quedar satisfechos con eso. Aquí está la aurícula izquierda nuevamente vista desde posterior. Tenemos el catéter de ablación colocado dentro de la orejuela izquierda y el catéter de capolar que está canulando el seno coronario, el cual está en la parte posterior. Entonces, si yo estimulo desde el dipolo distal del catéter de ablación, como está viéndose en la gráfica, el primer electrograma en verse en seno coronario va a ser el seno coronario distal. Esto es lo normal, porque el istmo no está bloqueado. Pero cuando yo ya apliqué puntos de radiofrecuencia a nivel del istmo mitral y estimulo desde el catéter de ablación que está colocado en el apéndice auricular izquierdo, entonces el impulso eléctrico se tropieza, se choca con esta línea de bloqueo y se ve obligado a ir por el fascículo septopulmonar de tal forma que la activación es completamente contraria. Ahora va a ser el dipolo proximal del seno coronario que se despolariza de forma precoz. Y también, si yo estimulo desde el dipolo distal del seno coronario, pues el impulso eléctrico va a llegar de manera rápida a la orejuela izquierda, si es que el istmo mitral no está bloqueado. Pero si ya está bloqueado, entonces el impulso ya no puede pasar por ahí, se ve obligado a dar toda la vuelta por la aurícula izquierda y llega de manera tardía hasta el dipolo distal del catéter de ablación que está en el apéndice izquierdo. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia importante de tiempos y esa es la forma como nosotros los electrofisiólogos lo comprobamos. Pero la línea del istmo mitral no es la única que podemos hacer. Podemos hacer también una línea mitral anterior que una la vena pulmonar superior derecha con el anillo mitral. La desventaja es que esta línea va a ser más larga, por lo tanto nos podemos tardar más, pero en este estudio hay un bloqueo agudo superior en la creación de la línea línea mitral anterior. Y también se encontró, al menos en este estudio unicéntrico, que la línea mitral anterior tenía mejores tasas de resultados, pero existen varios tipos de abordajes, podemos crear varios tipos de líneas. La mitral anterior, la mitral anterolateral que une la pulmonar superior izquierda y también la del istmo mitral. Cada una con desventajas y ventajas. La posterolateral, la que expliqué al inicio, es la de más corto trayecto, sin embargo está más cerca de la arteria coronaria izquierda, mientras que la mitral anterior se va a asociar a una serie de obstáculos endocárdicos y es por ello que esto dificulta a veces el procedimiento. Y aquí vemos en la tomografía, es por eso que es muy importante si se planea hacer una ablación de flúter perimitral, solicitar una tomografía, pueden haber falsos cordones, pueden haber apéndices accesorios, pueden haber crestas, etcétera. Y bueno, en la imagen que está a la izquierda vemos la cercanía que existe entre la arteria coronaria y el istmo mitral. Se
propuso también crear una línea entre la pulmonar superior derecha, perdón, pulmonar superior izquierda y el anillo mitral, pero estamos ya muy cerca de la orejuela y en este estudio se encuentra que la creación de esa línea puede llevarnos a un taponamiento cardíaco en alguno de los casos. Por lo tanto, hasta ahora no hay evidencia fuerte de superioridad entre varios abordajes. Pero lo que hacemos es, pues, un remapeo, crear nuevamente un mapa durante estimulación. Aquí vemos que el catéter de ablación está en rojo en el apéndice auricular. Desde ahí se estimula y vemos cómo por el istmo mitral no pasa la actividad eléctrica. Es por ello que hay un salto brusco desde colores tempranos en la escala de colores hasta los colores tardíos, ¿verdad? Hay un salto brusco, lo pueden ver ahí. En cambio aquí, a pesar de tener una activación en el seno coronario que ya expliqué que sugiere bloqueo del istmo mitral, vemos cómo hay unos colores intermedios, lo cual sugiere que hay gaps de conducción. Esto se llama pseudo bloqueo del istmo mitral, lo cual está presentado en 21% de los casos y puede ser por conexiones endocárdicas o conexiones epicárdicas a través del seno coronario. Miren cómo si se estimula de aurícula, del apéndice auricular, vemos cómo la activación del seno coronario, la más precoz, es 9-10, como si se diera toda la vuelta, pero en realidad tiene conexiones epicárdicas y aquí puede generarse un flúter que esté usando el seno coronario. Entonces aquí tenemos que recurrir a un aliado. Aquí aliado a la vena de Marshall, la cual es la vena que a veces vemos los electrofisiólogos durante el implante de un resincronizador, y que anulamos el seno coronario e inyectamos contraste. Vamos a ver esta vena, y esta vena es el remanente embriológico de la vena cava superior izquierda. Y hay una estrategia muy interesante que es la alcoholización de la vena de Marshall. Entonces meten una serie de catéteres especiales a nivel de la vena de Marshall, que aquí está encerrada, y se administra etanol con la intención, pues, de hacer una ablación epicárdica. Y aquí les muestro la diferencia de un mapa de voltaje. En esta oportunidad no es activación, es voltaje. Como ya dijo el doctor Pérez, lo morado es tejido sano, lo rojo es tejido cicatricial o ablacionado. Vemos cómo tras la ablación de la vena de Marshall se logra una lesión muy extensa a nivel del istmo mitral. Este paciente también es cortesía del doctor López Cabanillas, un paciente que ya habían intentado por endocardio, no se iba y no quedó otra cosa que hacer la ablación de la vena de Marshall. Vemos cómo los mapas son completamente diferentes. La lesión tras la alcoholización es mucho más amplia. Pero hay que prevenir el flúter perimitral y la mejor forma de prevenir es evitar hacer líneas de ablación innecesarias, al menos en el primer procedimiento de ablación. Si es FA paroxística, solamente hagamos venas pulmonares, no hagamos otro tipo de líneas, y esto está escrito en el último consenso europeo de ablación de fibrilación auricular. Estrategias accesorias, la verdad que cuando es el primer procedimiento de FA no se recomiendan, porque hay evidencia reciente que la creación de líneas en ablación de FA persistente, al final, ¿qué pueden ser? Los gaps o brechas en estas líneas son proarritmogénicos y puede ser que hasta en 1/3 de los casos el paciente tenga que ingresar nuevamente a sala, no solamente por la recurrencia del FA, sino porque ahora se le creó un istmo mitral, un flúter perimitral por haber creado líneas de ablación que de repente no fueron necesarias para hacer un primer procedimiento. No estoy en contra de la creación de líneas de ablación cuando se ameriten, pero usualmente si es el primer procedimiento no se deberían hacer por más que la FA es persistente, no hay una evidencia sólida. Finalmente, mensajes para la casa, es que el flúter auricular perimitral es una arritmia muy frecuente, sobre todo en pacientes posablación de fibrilación auricular. Hay que prevenirlo con un adecuado abordaje de ablación de fibrilación auricular, y si vamos a crear líneas, comprobemos el bloqueo, no solamente eléctrico, sino también con el mapa, los mapas de activación que nos dan los distintos tipos de software para ver este salto brusco de colores y evitar que haya presencia de gaps o reconexiones. Lo que está más estudiado hasta el momento es la ablación a nivel del istmo mitral. Sabemos que hay otros abordajes, sabemos que los tenemos bajo la manga.
para poderlos usar cuando es necesario, pero lo más estudiado es el bloqueo del istmo mitral y pues, como les decía, importante comprobar el bloqueo bidireccional de forma eléctrica y con un nuevo remapeo y también ablación epicárdica inyectando alcohol en la vena de Marshall cuando se necesite. Muchas gracias por su atención.